está teniendo un poco de problemas de conexión. Entonces, bueno, vais a hacer la clase igual que siempre. Lo único, no veréis la presentación, ¿vale? Porque Eduardo nos la puede poner en pantalla como otras veces. Entonces, si queréis seguir la presentación, podéis acceder a ella desde la plataforma, ¿vale? En la plataforma tenéis en el módulo de análisis y gestión del riesgo, tenéis el acceso a la presentación, ¿vale? Si queréis seguir la clase con la presentación. Muy bien, Daniel, pues ¿Vale? muchísimas gracias Vale, y por mi parte nada, inicio y ya estoy con ellos, ¿de acuerdo? muy bien, pues luego nos vemos. Gracias. No, Bueno, no. hola, buenas tardes a todos y bienvenidos. Ya siento el gap técnico de no poder estar con la presentación en pantalla. Si os diría que por favor la descargaseis y pudiéramos operar, ¿vale? No obstante, tal y como tenía planificada hoy la sesión, en principio íbamos a trabajar parte de casos prácticos para que de alguna manera pudiéramos ir viendo la aplicación de todo lo que estuvimos analizando el otro día, ¿vale? Tanto de el análisis de la operación práctica como las conclusiones o soluciones a las que podemos llegar en los distintos casos, ¿vale? Por continuar un poquito en relación a lo que vimos la semana pasada, bueno, nos quedábamos en que en esencia, cuando analizamos una operación, es exactamente igual trabajar desde el punto del análisis de una operación para un particular. Yo ponía el ejemplo de mi hija la pequeña, es decir, qué análisis de riesgo tienen que hacer sus hermanos para prestarle dinero o si no le prestan, y desde ahí podemos llevarlo hasta institucional, grandes empresas, explotaciones, etcétera. Es decir, el análisis al final se basaba, como decíamos, en tres parámetros fundamentales. Uno, conocimiento del cliente. Dos, capacidad de pago. Y tres, garantías. Digamos que estas eran las tres opciones con las que vamos a trabajar siempre, las tres patas de toda operación de riesgo, ¿vale? Entonces, en principio el otro día ya estuvimos viendo que el conocimiento del cliente pasa por ser la opción más importante, puesto que nos da un input de si ha sido buen pagador en el pasado, si ha mantenido con nosotros posiciones, si ha tenido situaciones de riesgo y las ha salvado. En cuanto a la capacidad de pago, decíamos que ante todo lo que teníamos que analizar era objetivamente el análisis, las fuentes de ingresos que iba a tener el cliente para que pudiéramos analizar si podría hacer frente a las cantidades, ¿vale? El cómo trabajamos el scoring y el cómo podemos ir funcionando con los diferentes instrumentos que tenemos para lograr saber si una operación es viable o no, depende muchas veces de cómo lo cargamos. Y aquí es importante, el otro día hablábamos de lo que era el scoring o el sistema reactivo de una operación, donde en base a lo que informamos o en base a lo que el sistema tiene del cliente, pues lográbamos una decisión sobre la operación, es decir, si conceder o no conceder en base a los datos que el sistema mantenía del cliente. ¿Qué ocurre? Que muchas veces el cómo nosotros alimentamos ese scoring influye en la toma de decisión. Es decir, por ejemplo, no es lo mismo que un cliente, origen de la operación sea ya cliente, es decir, que un cliente nos trae a otro y nosotros analizamos la operación en base a un conocimiento de ese otro cliente, que es distinto a que la situación sea de alguien que entra por la puerta. Es decir, alguien que entra por la puerta va a tener siempre una calificación del riesgo infinitamente
bueno, vamos a estar mucho más atentos que si la persona es hermano de un ya cliente, por ejemplo, siendo la misma operación, ¿vale? Es decir, esto hace que al final el scoring o la máquina la alimentemos con una serie de datos interesantes, ¿vale? Como os decía, estoy en el teléfono móvil y bueno, yo tengo la presentación delante, estoy en la actualidad, estoy en la página, en la 14, en la número 14, donde vemos un poco los parámetros de decisión y a partir de aquí vamos a seguir. Voy a intentar desde aquí ver el tema del chat, pero no consigo, no se me abre el chat. Voy a intentar tamaño de la fuente, traducciones, chat, mostrar, no, por saber si alguno me puede mandar algo y lo puedo ver aquí, pero en principio, por lo que sea, no me está dando acceso, ¿vale? Bueno, como decía, en principio lo que vamos a hacer entonces va a ser intentar ir avanzando en el análisis y combinar en la sesión algún caso práctico para que le demos una vuelta en 5 o 10 minutos de tal manera que podamos ir analizando los datos. Como os decía, las máquinas de decisión, el scoring, va a depender mucho la decisión de cómo alimentamos nosotros los datos. Decía el ejemplo de el origen de la operación, conocimiento del cliente. Muy importante que el cliente, bueno, tengamos un histórico, si es ya cliente, si ha pagado otros préstamos, etcétera. El cómo nosotros metemos en la operación que ya es un cliente o que es alguien nuevo implica diferencias en la toma de decisiones, ¿vale? En la parte de la capacidad de pago es donde, bueno, a la hora de estudiar ingresos es donde más afecta el cómo nosotros vamos a meter los datos en las máquinas. Es decir, no es lo mismo una persona que trabaja por cuenta ajena como funcionario y tiene domiciliado una nómina de 1.500 euros. Claro, habrá que analizar si ponemos 1.500 por 12 o 1.500 por 14 o por 15 o por 13, dependiendo de si las pagas extras son completas o no, o alguien que, por ejemplo, recibe rentas de un alquiler. Imaginaros una explotación agrícola que a la vez tienen arrendadas unos terrenos. Computaría igual una renta del alquiler que, por ejemplo, una nómina. Pues bueno, aunque no puedo ver vuestras respuestas, desde aquí ya os anticipo que no computa igual. Bueno, no computa ni parecido, porque no podríamos tener en cuenta el mismo ingreso de la renta o del alquiler frente a lo que sería una, una, una nómina o, o un histórico mínimo de rentabilidades, ingresos menos gastos o impuesto de sociedades. Es decir, sería absolutamente distinto, porque una renta puede que se produzca, puede que no, te pueden pagar, pueden dejar de pagarte, te pueden ocupar la vivienda o el terreno. Es decir, se pueden dar 7.000 circunstancias. Por lo tanto, lo óptimo sería pues meter en torno al 50% de esa renta como algo a valorar, ¿vale? En ningún caso podríamos tener la totalidad de la renta exactamente igual que una nómina, ¿vale? En cuanto al tema de las garantías, bueno, otro tema en relación a la capacidad de pago, insisto, estoy en la 14, ¿vale? Dentro de la capacidad de pago decíamos que un parámetro que se utilizaba mucho era el del ratio de endeudamiento, que es el porcentaje de ingresos que de los ingresos totales que tienen los prestatarios, qué porcentaje se destina al pago del préstamo, ¿vale? Es decir, decíamos que normalmente es el 35-40% y bueno, aquí tenemos distintos temas que me gustaría matizar, ¿vale? El primero es el relativo a la importancia que tiene el hecho de, a la hora de computar ese porcentaje, ser honestos con el tema de los ingresos. Decíamos, los ingresos hay ingresos fijos
que son esencialmente nóminas o algo que en el tiempo se repite muchas veces, ¿no? Muchos años. Tendríamos como otros elementos importantes tendríamos ingresos variables, que pueden ser los bonus, que normalmente se suelen cobrar en el mes de marzo, ¿m? Pero no siempre se cobran, es decir, depende de las compañías, pueden ir de 3.000 a 18.000 euros, no siempre son iguales, pero no siempre se cobran, son variables, por lo tanto, no podría tener en cuenta, no te podría tener la función de ingreso. Otro ingreso que se me ocurre variable podría ser un plus por traslado. Es decir, imagínate que está tu centro de trabajo es en la planta de Repsol de Tarragona y te trasladan a Portugal a algo. Puntualmente recibes ahí un ingreso variable dependiendo del tiempo que estés y de la función que vayas a realizar allí, lo cual haría que también se modificara el tema de ingresos, ¿vale? Y luego tendríamos una tercera tipología de ingresos que engloban todos aquellos ingresos que, aunque puedan ser fijos, no siempre van a darse. Ahí entraría el tema de lo que os decía, alquileres, rentas, por ejemplo, por manutención de hijos, es decir, una serie de aspectos que son ingresos fijos, pero que no sería justo el tenerlos en cuenta al 100%. La prudencia, que sería el aspecto que habría que tener más en cuenta para el análisis del riesgo, la prudencia dice que no podríamos tener más de un 50% de esos ingresos en cuenta, ¿vale? Para que de esta manera la operación pudiera ser más viable a la hora del análisis. Como os decía el otro día, nos quedamos en el último punto, que era el de las garantías, ¿vale? Conocimiento de cliente importante, capacidad de pago esencial, garantías. Dentro de la garantía decíamos que ante todo lo que buscamos son activos que puedan ser ejecutables o que puedan ser fungibles. Es decir, una garantía me gusta más o me gusta menos dependiendo de la facilidad por la que yo pueda convertirlo en dinero. Es decir, cuanto más fácil sea convertirlo en pasta y pagar la deuda, más le gusta a la entidad financiera y por lo tanto más lo tiene en cuenta. Aquí tendríamos... mira, veo que ya se ha podido colgar la presentación. Ah, muy bien. Aquí se ha podido colgar y lo único es... Sí, Veo, Daniel, muchas gracias, que has colgado la presentación, ¿verdad? sí, eso es. Os la he colgado, estoy compartiendo con mi ordenador. Os voy a seguir Vale. un poquito la clase por si quieres que te vaya pasando Pues páginas. mira, me gustaría que por favor la dejaras en el caso clínico 1, que es la número 22. La 22. Sí, A ver, ¿vale? Déjamela en la 22 que yo voy a ir avanzando. Eso es, ahí, genial. Y ya te despreocupas, ¿vale, Daniel? vale, lo único, tú no la vas a poder mover. No la puedo mover, sí, ya lo he visto. Entonces, yo ya veo que cuando estás tú me aparece esa ahí a la derecha. Si te digo, en principio voy a estar en el caso clínico 1 Si quieres ver y diciéndome y te voy pasando de página, no hay eso problema. es, yo te diría, pero en principio nos quedamos ahí. ¿Te parece? Vale, ya que estamos aprovechando, yo sí que veo el chat. ¿Me podéis contestar, por favor, si veis bien la presentación para seguirla? Vale, A ver si me podéis contestar. Sí, vale. Sí, están vale. ahí, ¿no? Ya ven bien. Pues no te Bueno, preocupes, que yo voy muchísimas viendo un gracias. poquito y te voy cambiando un poco en función que me vayas diciendo, ¿vale? Vale, mira, ahora sí veo yo el chat. Sí, bien, bien. Vale, vale. Yo el chat sí que lo veo, ¿eh? Tengo Venga, acceso al chat, ¿vale? vale. Uy, Estoy aquí, fenomenal. muy bien. Vale, muy bien, pues muchas gracias, ¿vale?
A ver, ya perdonaréis, parece que hemos perdido a Eduardo. Ahora, a ver si se vuelve a conectar, que debe estar teniendo problemas con el móvil. A ver si lo veo. A ver, que os lo vuelvo a pasar, ¿vale? Presentador, ya está. Que digo que parece ser que me había ido, pero estoy aquí de nuevo, ¿vale? Venga, muy bien. Pues muchas gracias. Bueno, el caso práctico número 1 es en el que vamos a trabajar en un ratito, ¿eh? Pero de momento vamos a seguir repasando y analizando el tema de las garantías. Como os decía, las garantías lo que pretenden es un complemento a la operación, que lo que pretende es en esencia que en caso de que no se pueda hacer frente a la obligación principal del pago, pues podamos ejecutarlas. El otro día estuvimos viendo cómo funcionaban lo de las subastas y ya intuís que ahí es un sistema que es tremendamente rígido y que ante todo lo que hace es bueno, garantizar que el asesor jurídico es el que se va a llevar la pasta, porque son procesos tremendamente largos que al final paga el cliente y que la entidad en absoluto está feliz en esos procesos. Por lo tanto, cuando se ponen determinadas actividades, o sea, determinados bienes o determinadas garantías detrás de una obligación principal, lo que se pretende es que sean ejecutables de manera muy rápida, ¿vale? Decíamos que había 3 tipos por repasar, estamos en la 15, en la diapositiva 15 teníamos 3 tipos importantes de garantías. La primera era la inmobiliaria, que es la que más se utiliza en todos los tipos de préstamos, la garantía inmobiliaria, que es una garantía que en esencia es un inmueble al servicio del pago. Decía que lo fundamental, no todos los inmuebles son iguales. Imaginaros una casa de aperos en una finca rústica en el campo. No tiene la misma liquidez que un piso en Rambla de Cataluña. Un piso en Rambla de Cataluña tendrá más liquidez porque habrá más público que quiera cogerlo. Por lo tanto, esto hace que la garantía nos guste más. Decíamos que va a depender mucho el valor de... No es tanto el valor, puesto que al final hemos visto caídas de mercados pues de los entornos del 40%, 50%, y yo creo que ya hay mercado que no va a volver a estar como estuvo en el año 2005. Y, joder, han pasado 15 años. Entonces, ni después de estos 15 años vamos a ver. Por lo tanto, esas garantías inmobiliarias lo que vamos a buscar es, 1, que se conviertan fácilmente en dinero, 2, que no pierdan su valor y 3, que al final den un soporte o un valor adicional a la obligación principal de pago, ¿vale? Decíamos, dentro de lo que es la garantía inmobiliaria, viene normalmente, es la más utilizada en un tipo de préstamo que se llama hipotecario y que lo que hace es un producto que lo que hace es señalar un bien para que en el caso del impago la entidad financiera pueda acoger el bien. El otro día estuvimos viendo cómo era el proceso y, como os decía, es un proceso engorroso, largo, que de cara a la imagen social corporativa de la entidad es muy negativo, puesto que ninguna entidad quiere estar en el candelero de los embargos ni de los desalojos y, por lo tanto, es tremendamente desagradable. Entonces, decíamos que en principio lo que busca la garantía hipotecaria es que en caso de impago, con la subasta del bien, tengamos suficiente capacidad para cubrir la obligación principal del préstamo, ¿vale? Entonces, esto normalmente hay una cobertura máxima en porcentaje que, bueno, en principio se podría dar, imaginaros una vivienda que tiene una valoración de mercado de 100.000 euros, pues en principio esa valoración de mercado de 100.000 podría perfectamente cubrir la obligación principal de 100.000, ¿vale? Sería una cobertura del 100%, pero en el caso de que
el préstamo empezara a generar intereses de mora o simplemente ordinarios que no se pagan, la deuda ya no sería de 100.000, sino que sería de 110.000, por ejemplo. Y por lo tanto, con esa conversión del bien en dinero no sería suficiente. Por lo tanto, lo habitual es siempre estar por debajo del 80%. Es decir, que para un bien de 100.000 euros, la garantía nos cubra no más del 80, ¿vale? Esto también tiene que ver mucho con lo que hablábamos la semana pasada, o sea, lo que hablábamos el lunes, perdón, de las provisiones. Es decir, como os decía el otro día, hay una serie de provisiones que la entidad financiera tiene que depositar en garantía del préstamo, independientemente de que esté al corriente de pago, independientemente de que se esté haciendo frente de manera ordinaria. Entonces, cuando hay un tipo de garantía inmobiliaria, es decir, una hipoteca que garantiza más del 80%, Banco Central Europeo entiende que es una tipología de préstamo con algo más de riesgo y por lo tanto las provisiones empiezan a ser más elevadas. ¿Esto qué es lo que hace? Pues en esencia que lo que hace es determinar que esta tipología de préstamos sean más caros. Entonces, en porcentaje siempre hablamos del 80, etcétera, ¿vale? Del 80 para abajo. Dependiendo de la finalidad del préstamo, el porcentaje de valoración puede ser incluso inferior. Es decir, que, por ejemplo, para una finalidad vivienda habitual vamos a estar a gusto, vamos a estar cómodos en el 80% de garantía, pero en una finalidad, por ejemplo, actividad, es decir, imaginaros una persona que pide una financiación para la adquisición de una finca para una explotación agrícola. En este caso, no creo que ninguna entidad quiera estar posicionada por encima del 70%, ¿vale? Imaginaros a alguien que quiere comprar pisos para alquilar. Ninguna entidad va a estar a gusto en los entornos por encima del 60%, incluso 50%. Imaginaros a alguien que pide financiación para la puesta en marcha de un negocio. Por encima del 50% de garantía hipotecaria no va a gustar. ¿Por qué? Porque hay un riesgo de impago importante y por lo tanto no es tanto que sea suficiente con la puesta del bien en subasta, sino que al final la entidad financiera lo que quiere es que la operación, bueno, pues tenga margen, ¿vale? Bien, como os decíamos, teníamos garantías inmobiliarias, dos, teníamos garantías mobiliarias, es decir, mobiliario es aquello que no es un inmueble y que, bueno, principalmente la garantía clásica que no es un inmueble y que nos encanta es la pasta, ¿vale? Es lo que decíamos, la pignoración de dinero, cuando se pone dinero en garantía de la operación principal. ¿Cómo podemos poner el dinero? Bueno, el dinero puede estar perfectamente en una cuenta a la vista, en un depósito, que es algo más sujeto. También se puede poner como garantía dinero en fondos o en acciones, pero esto gusta un poquitín menos porque al final decíamos que lo interesante es la facilidad que tengas de convertir esa garantía en dinero. Claro, dinero en una cuenta es súper fácil de convertir porque solo tenemos que ir a la cuenta y trincar la pasta. Pero dinero en acciones hay que venderlas. Jo, en un mercado como el que estamos actualmente, que es un mercado súper volátil, nos podemos encontrar con la penosidad de intentar vender un valor y que valga la mitad. ¿M? O incluso que no tenga. Imaginaros un valor de unas acciones de una empresa que cotiza en el MAB, ¿no? El mercado alternativo bursátil, que es como algo más pequeñito que el continuo y que al final al que acuden para buscar financiación algunas empresas de menor volumen y menos liquidez. Pues te puedes encontrar con que quieras poner las acciones a la venta y no tengas ningún comprador, ¿vale? Entonces, bueno, también podemos tener planes de pensiones, pero los planes de pensiones son una tipología de activo que no es embargable, ¿vale? Como es una titularidad de unos derechos,
de una institución colectiva de ahorro no es embargable y por lo tanto al final no es efectivo poner como garantía pignoraticia planes de pensiones. El otro día un compañero sacó la posibilidad de poner como garantía de una operación de préstamo una prenda, un reloj, un anillo, unas joyas de la abuela o de quien sean. ¿Y es posible? Sí. ¿Esto gusta? Muy poco. Son los antiguos montes de piedad que casi todas las cajas de ahorros tienen en la actualidad y que lo que al final se consigue es un préstamo prendario, no se utiliza mucho, donde tú dejas el anillo que tiene un valor de 1.000, te dan 500 y tú te comprometes a poder rescatarlo al cabo de X y devolver una serie de intereses. Como digo, esto en la práctica casi no se utiliza y más hoy día que lo que se quiere, si lo que se quiere es obtener dinero por el bien, es mucho más fácil el venderlo, ¿no? En el momento. Bien. Y una tercera categoría, que es la categoría que yo llamo de zumosol, el primo de zumosol, serían los avalistas, ¿vale? Podemos tener avales personales, donde para reforzar la operación tenemos un primo de zumosol. Es muy habitual que, por ejemplo, en temas de societarios, pues a veces se pida la responsabilidad adicional de los socios. Esto a los socios, gustar no gusta nada, pero bueno, para las entidades financieras sí que realmente resulta muy interesante por el hecho de que nos permite obtener unas garantías adicionales muy factibles. Es decir, oye, tú como sociedad crees en la operación, genial. Bueno, pues vamos a conseguir que, mira, aquí ahora me dejaría entrar ya a través del PC. Bueno, ya de momento lo vamos a dejar. Como decía, en principio tendríamos la posibilidad de poder tener una balista personal, que es aquella persona que en caso de impago pues tiene que cumplir con la obligación principal. Esto es muy habitual, decía, en operaciones de riesgo con empresas, donde, bueno, a veces se pide a los socios que a nivel particular respalden la operación. ¿Por qué? Bueno, a veces te encuentras empresas que tienen facturaciones de 2, de 3 millones de euros y que en su día se constituyeron como SLs, una sociedad limitada, es una sociedad que tiene una responsabilidad limitada al capital, que parte en 3.005 euros. Bueno, pues te encuentras empresas que facturan, lo que digo, 1 o 2 millones de euros y que todavía siguen teniendo esa capitalización de cuando empezaron, con una responsabilidad de 3.000. Claro, si tienes que dar una línea de avales, una línea de descuento, una PAC o cualquier tema relativo a 200 o 300.000 euros, hostia, contra 3.000 realmente hay eso queda cojo. Entonces, muchas veces en este tipo de operaciones lo que se hace es decir que los socios respalden como garantía, ¿vale? Avalista. También, aparte de esto, es muy habitual en la compra, por ejemplo, de vivienda, pues el hecho de que avalen pues padres, ¿no? De los titulares. Esto es súper habitual. Podríamos tener también avales bancarios, es decir, imaginaros que vas a alquilar que vas a poner en alquiler una vivienda y el inquilino, bueno, no lo conoces y le pides unos avales y el inquilino pues acude a su banco y lleva unos avales bancarios, de tal manera que en caso de impago de la renta, se utiliza mucho, tú presentes el aval al banco y el banco te pague. Por ejemplo, imaginaros una compra de una vivienda en construcción. Empiezas a dar unas cantidades que la promotora, si no termina la vivienda, te puedes encontrar con que si no termina la vivienda, tú te quedes colgado o quiebre, te quedes colgado. Muchas veces se solicitan avales bancarios, que son cuando una tercera entidad respalda la obligación principal, ¿vale? Esto es muy fácil, se paga un canon y ya está. Es decir, un aval, oye, mira, necesito que un aval bancario para el alquiler
y dependiendo del perfil de quien lo pida, será más o menos caro, pero rondará entre el 5 y el 10% anual, ¿vale? Más una pequeña comisión. Aparte de los avales bancarios, también existen sociedades de garantía recíproca que son, bueno, si el banco no te da o no te puede dar, hay empresas que se dedican específicamente a esto. Es decir, que ganan un dinero respaldando operaciones. Se analiza tanto la operación principal como quiénes son los titulares que solicitan ese respaldo y dependiendo del análisis que se haga, cobran más o menos. En este caso no habría ningún problema en poder realizar a través de estas garantías, a través de estas sociedades, la garantía, ¿vale? Entonces, bueno, una vez que vemos el tema de todos los intervinientes, pues miraríamos cuál es el fundamento económico de la operación, ¿vale? En ese entorno, como os decía, tendríamos la posibilidad de trabajar en base al análisis del cliente, de su origen, ingresos y finalmente analizaríamos garantías adicionales como complemento. Pero ninguna de las tres por sí sola es suficiente, ¿vale? Y ahora vamos a pasar, Daniel, por favor, si me puedes pasar al caso clínico número 1, gracias, que está en la diapositiva 22. Muy bien, genial, muchas gracias. Bueno, lo que vamos a analizar ahora, si os parece, es un caso clínico donde tenemos diversos aspectos a analizar, ¿vale? El caso, ya tengo aquí la resolución, pero en principio nunca dos operaciones de crédito son iguales. Es decir, de hecho, unos titulares te pueden incumplir en un momento dado dependiendo de una serie de factores, ¿vale? Este caso vamos a analizar, os ruego que obviéis la parte de abajo y vamos a ir sobre la de arriba primero y tendríamos que es una pareja, 32 y 34, que compran una vivienda habitual en un precio de 150.000, ya han entregado 48.000 euros en forma de renta, es decir, tenían la casa alquilada, vivían en esa vivienda y estaban pagando un alquiler desde hace 3 años, ¿de acuerdo? O sea, bueno, estaban pagando 48.000 euros, vale, y tenían una opción de compra sobre la casa que ahora deciden ejecutar, ¿vale? Y por lo tanto quieren comprar de los 150.000 euros, han aportado 48, por lo tanto pedirían 102, ¿vale? Más gastos, habría que ver, más los gastos de la operación, cuánto es esto, ¿vale? Y ellos son pareja, trabajan desde hace 3 años con contratos indefinidos y ganan 1.200 y 900 euros, ¿vale? La pregunta de qué hacemos, ¿vale? En el análisis de la operación, ¿vale? Y ahora vamos a ver cómo a partir del caso vemos una serie de datos que nos pueden resultar interesantes. Vemos que tienen una deuda de un teléfono móvil en Asnef de 123 euros, ¿vale? El resultado ya os anticipo que se cae porque prefieren alquiler, pero me interesa no tanto porque igual que se ha caído podría no caerse. Me gustaría de que dedicaseis, nada, 2 minutos a darle una vuelta a qué aspectos tendríamos que conocer de la operación y vosotros qué es lo que haríais, ¿vale? Darle una vuelta y en 2 minutos volvemos para analizar punto a punto lo que sería esto. Si os parece, voy a desconectar la cámara y el sonido durante 2 minutos para dejaros pensar, ¿vale? Son y 54 y 56 estoy aquí con vosotros. Darle una vuelta y a partir de ahora miramos, ¿vale? Un segundito y 2 minutos para analizar.
Hola, ya estoy por aquí. Fenomenal. Voy a desconectar. Y venga, fenomenal. Y tengo aquí, se ha iniciado el evento. Venga, fenomenal. Al final he podido acceder con el ordenador y voy a coger mi presentación para colgarla y que vayamos trabajando, ¿vale? Venga, fenomenal. Venga. Bueno, parece que sí que puedo trabajar desde aquí, que es mucho más. ¿Me oís bien? Pregunto si me oís bien y me podéis contestar por el chat, ¿vale? Sí, sí. Venga, genial. Vale, fenomenal. Bueno, pues desde aquí intentaré trabajar en la línea de lograr el análisis de la operación, ¿vale? Voy a cerrar el otro que estaba desde el teléfono y bueno, si desde aquí se oye bien, pues yo casi prefiero trabajar desde aquí, desde el PC, que es más fácil, ¿vale? Bueno, decíamos que estábamos analizando la operación, ¿vale? Entonces, lo primero que tendríamos que ver es, ostras, a la hora de conceder, bueno, lo primero sería analizar si el origen, ¿no? Decíamos que cualquier operación de riesgos tenemos que analizarla desde tres puntos de vista. Origen de la operación, capacidad de pago y garantías, ¿vale? Bueno, habría que ver si estos clientes los conocemos o no. En principio vamos a dar por buenos que vamos a dar por buenos que los conocemos y que son clientes de la entidad, que tienen con nosotros pues, sus ingresos, sus nóminas de 3 años y tal, y por lo tanto estaríamos en la parte, bueno, más interesante del riesgo, donde, bueno, conocemos al cliente, sabemos qué es lo que, cómo, qué ingresos tiene, cuánto gasta. La información bancaria, el otro día decíamos que nos permite conocer brutalmente qué hábitos de consumo y de ahorro tiene el cliente, ¿vale? Es decir, la entidad, aunque no quieras, la entidad financiera tiene absolutamente todos los datos sobre ti, más allá de lo que tú te puedas llegar a imaginar. Es decir, conoce cuánto ingresas, conoce cuánto ahorras, conoce si tienes gastos, conoce si tienes hijos, conoce si pagas otros préstamos en otras entidades, la entidad conoce si tienes varias fuentes de ingresos, conoce si ahorras, conoce si estás metido en juegos. Es decir, ahora recientemente hay una limitación que se mete en cuanto empiezan a detectarse casas de apuestas y juego online, pues automáticamente es una limitación del crédito consumo. Bueno, pues todo esto va a hacer que tengamos un conocimiento sí o sí del cliente en minuto uno, ¿vale? Entonces, en este caso, como os decía, aquí lo primero que tendríamos que analizar es que el cliente, a ver si desde aquí puedo compartir mi escritorio. A ver, y así me deja que veáis. No, no me deja. Bueno, como decía, en principio lo primero que vemos aquí, el caso, a ver, es un caso en el que lo que estamos analizando es básicamente datos muy peregrinos, ¿de acuerdo? Primero pone pareja. Y aquí os invito a que ya que sí que lo puedo mirar, pues me digáis, ¿qué es mejor? ¿Soltero? ¿Pareja? ¿Pareja de hecho? ¿Matrimonio? ¿Qué consideráis que es mejor para el riesgo? Desde el punto de vista de riesgo, ¿qué es mejor? ¿Una pareja? ¿Un matrimonio? ¿Un soltero? ¿Divorciado? ¿Pareja? ¿Matrimonio? ¿Sí? ¿Matrimonio? Sí, parece que gana matrimonio, ¿vale? Y por lo tanto os doy la razón a la mayoría, matrimonio, pareja de eso. Bien, en principio el Estado civil determina qué capacidad de impago vamos a tener. Y no es que lo diga yo o sea discriminatorio, sino que al final el Big Data, lo que son el análisis de los datos generales, al final pues es lo que es. Es decir, digamos que el soltero
impaga más que la pareja impaga más que el matrimonio y el que más impaga de todos es el divorciado, ¿vale? Luego, por profesiones y tal, también cuerpos de seguridad del Estado incumplen bastante, pero autónomos incumplen más. Es decir, digamos que a la hora de analizar si es pareja o matrimonio nos gustaría más porque pagan más que la pareja. ¿Por qué? Porque tienen más estabilidad emocional y más dificultad en la ruptura y por lo tanto hace que se dé cierta continuidad a la hora del pago, ¿vale? Por lo tanto, no es una cuestión esto de fe, de creencia, es una cuestión solo de scoring, ¿vale? Y por lo tanto, es solo de scoring. Aquella persona que está casada a mejor que un divorciado, ¿vale? Decíamos que la peor situación de todas es ser autónomo y divorciado. Ya ni sus familias le van a dejar dinero. Yo, cuando hablamos de financiación, siempre de poner una actividad y de buscar hacer una ronda de financiación, siempre hablamos de las 3 Fs como pilar de la sabiduría popular a la hora de búsqueda de financiación ajena. Las 3 Fs son familia, family, friends and fools. Es decir, familia, que si tú vas a por una actividad y necesitas financiación, lo primero, o una actividad, o te vas a comprar un piso, o te vas a comprar un coche, lo primero que haces es buscar en casa, ¿no? Tus padres, tus amigos, bueno, primeramente tus padres, tus abuelos, tus hermanos, ¿vale? Una vez que agotamos esa línea de financiación de la primera F, buscamos la segunda, friends, amigos. Pues si vas a poner un negocio y tal, pues a lo mejor, pues eso, y te hace falta dinero, pues no sé, antes de ir al banco, pues le pides a algún amigo, que puede ser vía un préstamo a devolver, vía participación en la empresa, no sé, pero indudablemente es una línea de trabajo súper interesante el encontrar en Friends ahí. Aunque bueno, mi abuelo ya decía que si un amigo te pide 10.000 euros, pues en vez de prestarle 10.000, lo que tienes que hacer es regalarle 1.000. Porque si le prestas los 10.000, te quedarás sin los 10.000 y sin el amigo. Por lo tanto, bueno, cuidado. Y la tercera sería fools, que serían locos o tontos, y los tontos que te presten pasta. Una vez que superamos esto, entraríamos a la financiación bancaria, ¿vale? Más aparte, aquí esta pareja lo que ha hecho es, bueno, primero lograr financiación, bueno, y ahora vemos un poco qué es lo que han encontrado, ¿vale? Como decíamos, bueno, analizando pareja 32, 34. Bueno, el hecho de que sea pareja nos gusta más que si fueran solteros o amigos, 2 amigos que compran, pues a priori, no sé qué piden 2 amigos comprados una casa, por ejemplo, ¿no? Sería raro. O 2 hermanos, raro. Al final, dentro de unos años, cada uno tendrá su vida y no cuadra. O imaginaros más cosas incoherentes. 2 matrimonios que compran una casa para alquilar. Fuente de problema, ¿no? Cuando haya que hacer frente a un pago, aunque sean 4 ingresos y el ratio sea pequeño, pero el día que tengan que hacer frente a un pago, nos vamos a encontrar con cantidad de problemas, ¿vale? Mal. Bueno, decíamos la edad. La edad, siguiente dato, por seguirle el caso, lo siguiente que habría que analizar es, ostras, la edad. 32 y 34. ¿Tiene lógica? Y ahí os pregunto, ¿es una buena edad para comprar casa? ¿Tiene lógica? Me anoto, ¿tiene lógica? Sí, sí, total, una edad válida, ¿no? Imaginaos que en vez de 32 fueran 52. 52. ¿Ya tiene lógica? ¿Van a comprar vivienda habitual 52? Pues ya solo por mi cara, ¿no? Que me veo ahí aunque no he cogido las gafas, la verdad que me intuyo en la cámara y claro, no tiene lógica, ¿no? Es decir, y esto es algo que a lo largo de la vida vas viendo, ¿no? Es decir, merece la pena usted a que se mete 52. Hay casos de 70 años, ¿eh? 70 años y, oye, que quiero es el momento de que venden la finca de al lado y entonces voy a pedir pasta, voy a comprar. Pues no toca, o involucras a tus hijos, que son los que al final van a estar en la actividad, o si no eres capaz de involucrar a tus hijos, igual se te ha pasado el arroz, ya no toca.
Si tú te vas a comprar una casa con 52 y 58, pues el importe de financiación tiene que ser muy pequeño, ¿vale? No significa que con 52 no puedas, pero con 52, igual en vez del ahorro de 48, pues tienen que ser al revés, ¿no? Tienen que ser pedir 48 y tener ciento y pico ahorradas, ¿vale? Sería un poco el tema. Bueno, aparte, tendríamos también que analizar lo siguiente, ¿no? La finalidad de la operación. ¿Vale? Decíamos, ¿qué es lo que, para qué pide esta gente? Bueno, pues la gente pide vemos vivienda habitual. ¿Qué tal os parece esa finalidad, vivienda habitual? ¿Os parece una finalidad chula? ¿No chula? ¿Todas las finalidades son iguales? ¿Qué os parece? A ver, vivienda habitual, lógica, sí, es una finalidad chula. Bueno, en principio, la vivienda habitual la he puesto en el caso porque en principio para análisis de riesgo es lo que más nos gusta, porque es el impago más chiquitito que hay, es el de la adquisición de vivienda habitual. Y por lo tanto, desde el punto de vista del riesgo, es lo que más nos gusta, ¿vale? Si pides para una segunda residencia, gusta menos, porque hay más posibilidad de impago. Es decir, lo último que deja de pagar alguien es la casa donde vive. Antes de dejar de pagar la casa donde vive, es muy posible que deje de pagar. Bien, veo que me está cargando Daniel, muchas gracias. Estamos en vida laboral, pero tenemos que ir al caso práctico número 1, que está un poquito más adelante. Está en la diapositiva 22, ¿vale? Si ya que te has puesto me puedes ayudar, pues fenomenal. ¿Vale? Diapositiva 22. Vale, entonces, como decía, la finalidad de la operación va a ser bueno, un elemento importante, no todas las finalidades son iguales. La que más gusta, adquisición de vivienda habitual, segunda residencia gusta, y luego hay adquisiciones de bienes consumo para la explotación o tal. Dentro de la actividad empresarial, no todas las finalidades son iguales. Tendríamos, por ejemplo, finalidades que nos gustan, decíamos el otro día, ampliación del negocio, adquisición de bienes para la venta, porque tu actividad requiere más, más medios, pero hay otras que dentro de la actividad, como son, por ejemplo, el circulante. El llamado circulante, pues si tienes necesidad de circulante, puede ser puntual, pero el circulante, joder, en principio el circulante tú tienes que conseguir financiación de tus propios proveedores y clientes. Y esto es clave, porque el circulante es un regalo que le haces al banco para poder operar y que te quita un margen tremendo, ¿vale? Entonces, en principio, la finalidad hay que gustan, hay que no. ¿Cuáles son las que odiamos? Refinanciación. Pues joder, si tienes un problema afuera, implica traerme el problema dentro. ¿Esto qué tal es? Pues llévatelo a tu vida, ¿no? Llévatelo a tu vida. Tú tienes un amigo que tiene un problema y le podrás ayudar, pero manteniendo el problema siempre en su casa. Si tú te traes el problema a la tuya, pues tienes ¿no? No lo veo yo claro. Es decir, refinanciar riesgos no es una realidad que guste. Como decía el otro día y analizábamos, tenemos ante cualquier activo financiero, y un préstamo es un activo, tenemos un triángulo en el cual vamos a tener arriba el tipo de interés que obtenemos. En un lateral tendríamos la liquidez de la operación y en el otro el riesgo, ¿no? Cuanto más riesgo, más tipo de interés. Por lo tanto, una operación de refinanciación lo que va a tener que sobre todo va a ser más cara, ¿vale? Alguien que puede pagar o alguien que tiene dificultades, más cara. Las de circulante, caras, ¿vale? En general. Y como decía, al final se trata de que la actividad seas capaz de canalizarla para que tus propios proveedores y clientes te financien ese circulante. Si yo cobro a 90, debo de pagar a 120. O si cobro a 90, al menos tendré que pagar a 90, ¿vale? Pero en ningún caso es asumible el que yo pague a contado y cobre en 90 días. Porque al final tengo una descábala, si necesito ese gap de liquidez, pues al final estoy entregando un 10% en comisiones
y en interés a las entidades con las que trabaje. Yo no sé, como os decía el otro día, joder, encontramos actividades que es muy difícil que den rentabilidad, ¿no? Y ahora estamos viendo cómo algunas compañías del sector pues publican los resultados y encontramos ostras, estar en los entornos del 1% de margen en nuestro negocio es un margen aceptable. Claro, estar en un 1% y regalarle un 10% por el circulante es muy complicado. Es decir, joder, vaya mierda de negocio. Es decir, si yo estoy ganando un 5 o un 10 en mi actividad y regalo por no tener bien mi flujo de caja, regalo un 10%, pues estoy tirando la pasta. ¿Vale? Entonces, bueno, finalidad, vivienda habitual, de las finalidades que más gustan a las entidades. ¿Por qué pensáis que gusta? Pues el único motivo es, lo escribo aquí, mora baja. Es decir, esto es lo único que hace que sea mejor finalidad que otras. La mora es más baja en adquisición de vivienda, ¿vale? Como os digo, el préstamo y dependiendo de lo que decíamos antes, a la hora de el scoring, a la hora de trabajar con las máquinas, claro, depende de la finalidad que yo le ponga, va a ver la operación mejor o la va a ver peor. Es decir, si yo en la máquina alimento adquisición individual, pero realmente es para prestarle dinero a su hermano, hostia, la operación cambia, ¿sí? Es diferente, ¿vale? Porque la máquina va a ver con mejores ojos, la adquisición de vivienda habitual, ¿vale? Con esto cuidado, ¿vale? Bueno, decíamos que en principio, en cualquier operación, la aportación de fondos propios es algo que nos ayuda mucho, ¿no? Es decir, cuando en el montante, imaginaros un señor que quiere comprar la finca de al lado o el otro día el tractor, joder, y le cuesta 200.000 y el tío pone 100.000, ¿de acuerdo? Pone 100.000 y 100.000 en garantía cualquier personal y 100.000 de préstamo. De tal manera que en caso de que la operación salga mal, la entidad financiera pierde, fijo, seguro, pero el cliente perdería. Perdería el cliente, al menos, de manera inmediata. Ahí estáis escribiendo, venga, venga, que sienta que estáis ahí. Es decir, una operación de 100.000 de financiación para un tractor de 200, ¿qué pierde el cliente? De fijo, seguro, el tractor. Si lo ha puesto como garantía, sí, pero lo que seguro pierde, ¿qué son? Pues lo voy a escribir aquí, el tractor, eso es, los 100.000. O sea, lo que fijo pierde son 100.000. No sé si vosotros en alguna ocasión habéis perdido algo de dinero, que le habéis prestado a alguien y tal, pero hay una diferencia muy clara entre perder y la experiencia de riesgo te lo dice clarísimo. No es lo mismo perder algo que tú no has puesto, es decir, en la operación de los 200.000 del tractor, el tío pierde 200.000. 100 ha puesto él y en el banco. Debe los 100 del banco, ¿vale? Pero lo que de verdad le va a doler a muerte es haber puesto los 100.000 euros él. Esos 100.000 que él ha ahorrado son los que de verdad desde el punto de vista del riesgo machaca, ¿vale? Por lo tanto, a la hora del análisis, el qué aportación de fondos realiza el cliente ayuda muchísimo a que podamos valorar la operación con más cariño o con menos cariño. De tal manera que si el cliente pierde sus 100.000, yo me quedo mucho más tranquilo, ¿no? Porque antes de perder las 100.000, el tío intentará vender el tractor por 120, recuperar el 20 y pagarme a mí los 100. Pero intentará recuperar. ¿Por qué le ha puesto 100? ¿Vale? Cuando hablábamos antes de los porcentajes de garantía de los avales, ¿no? Decíamos que teníamos la posibilidad de, a la hora de estudiar garantías, analizar qué supone
el estudio de una garantía que se convierte en dinero y decíamos, bueno, tenemos los inmuebles y entonces hablábamos del porcentaje de cobertura, que estuviera por debajo del 80 y tal. Entonces, en un tractor de 50, imaginaos un tractor de 200.000 donde el tipo pide 100, la garantía sería del 50%. Es decir, el tipo tiene margen para, por mal que vaya el mercado, bajar, vender, recuperar algo de su inversión, de lo que ha puesto, de su bolsillo y pagarnos a nosotros, ¿vale? Como entidad. Entonces, la aportación de fondos es algo que hace que cuanto más aportación de fondos, tiene un doble efecto. El primer efecto sería implicarse más como cliente, es decir, el cliente va a estar encantado. Todavía estaba con los cascos puestos, no sé por qué, y ya estoy hablando por el micrófono perdón, por el micrófono del ordenador. Vale, esto os voy a poner aquí, jajaja, nadie me ha avisado, jajaja, vale, ninguno me habéis avisado, vale, y estoy aquí con los cascos puestos del teléfono. Vale, como decía, en principio, un cliente, la aportación es importante, ¿vale? En el caso clínico aquí vemos que ellos han entregado 48.000 en forma de renta. Es decir, estaban pagando una cantidad, imaginaros 600 euros al mes o 500 al mes, que son 6.000 al año. Desde hace 8 años estaban viviendo en la casa pagando 500 euros al mes, ¿vale? Lo que hace que al final ellos hayan aportado 48.000, ¿vale? En forma de renta. Y por lo tanto, la operación de 150 se ve rebajada en financiación porque necesitarían esta cantidad. ¿Conocéis los gastos que tiene una operación hipotecaria? Y es una pregunta. Voy a colgar aquí. Tin, tin, tin. ¿Conocéis? Notaría, gestoría, registro. Genial, ya está. Y nos falta uno, que es el socio que tenemos en todas las operaciones. ¿Eh? El socio, este es el socio, Hacienda, ¿vale? Que siempre tenemos en todas las operaciones, en cualquier actividad que pongas, siempre tenemos este socio, ¿vale? Entonces, en principio, los gastos de la operación, tenemos en el caso de la adquisición de una vivienda, tendríamos dos operaciones, una es la compra de la vivienda y la otra 50% de notaría, gestoría tiene abonarlo el cliente. Bueno, ahora explico cómo va esto. Como os decía, muy buena pregunta. Al no llevar la GAR es Noelia. Sí, al no llevar las gafas me falla la vista. Vale, Noelia. Tendría dos operaciones distintas, compra-venta y por otro lado, y préstamo, ¿vale? Entonces, de la compra-venta, todos los gastos de la operación los paga el cliente. Habrá que ver si lleva esta sujeta a IVA, si lleva IVA de 10% lo paga el cliente, si no es IVA porque no es obra nueva, por ejemplo, sería el impuesto de transmisiones patrimoniales, depende de la comunidad autónoma, pero va del 8 al 10. Todo lo que deriva de la compra lo paga el cliente. La escritura que se realiza en el notario lo paga el cliente, al registro de la propiedad lo paga el cliente, Hacienda lo paga el cliente y la gestoría, que es la que va con los papeles de un lado a otro, también lo paga el cliente, ¿vale? Toda esa parte lo paga el cliente. La parte que tiene que ver con la financiación o el préstamo en el que se pone como garantía el inmueble, todos los gastos los cubre la, eh, la entidad financiera, ¿vale? Esto tiene que ver con, bueno, varias sentencias y la aplicación de una normativa europea donde se ha determinado que el préstamo hipotecario, la hipoteca, la garantía, este préstamo solo le interesa al banco, que el cliente le da igual. Yo, desde mi humilde experiencia, creo que esto es una barbaridad porque el primer interesado en tener un préstamo con una garantía mejor es el cliente. ¿Por qué? ¿Qué ventajas creéis que tiene para un cliente tener un préstamo con una garantía buena? ¿Qué le puede dar de ventaja a nivel financiero? Venga, escribirme ahí. Venga.
Pues tenemos dos temas a los que afecta realmente. A ver. Y el segundo. En esencia, lo que hace que tener una buena garantía, en este caso una garantía hipotecaria, una garantía de un inmueble, le da al cliente es, por un lado, un plazo más largo. Es decir, si tú tienes una garantía personal, los préstamos personales normalmente llevan a 5, 8, máximo 10 años. ¿Por qué? Porque en el plazo, a más plazo, más riesgo. Y por lo tanto, un cliente que tenga una financiación a más largo plazo se puede encontrar con que el riesgo cambie, porque fallezca, porque tenga una invalidez, porque su actividad decaiga, porque tenga un incendio, porque se quede en el paro, porque cualquier cosa. O sea, pueden pasar muchas cosas, mientras que si es de un solo año, pueden pasar menos, ¿vale? Entonces, el hecho de tener una garantía más sólida, lo que se llama un valor real, ignorar pasta o poner como garantía al primo de Zumosol, o en este caso un inmueble bueno, lo que hace es que el plazo del préstamo pueda ser más largo, de tal forma que el cliente en vez de en un préstamo a 10 tiene un préstamo a 20 años, por ejemplo, ¿vale? Por eso cuando se dice, no, es la entidad financiera la única beneficiada de una garantía hipotecaria, no. ¿Por qué? Hostia, porque a lo mejor el señor que tiene que comprar el tractor no lo puede comprar en 5 años, igual lo a 10, ¿vale? O el hecho de comprar una nave, poder tenerlo a 15 años, es gracias a que pone como garantía la nave y por lo tanto se beneficia. Y el segundo beneficio que tiene el poner una garantía potente es el tipo de interés. Como os decía, cualquier activo financiero, dependiendo del riesgo que tenga y de la liquidez, al final nos va a dar un tipo de interés. Pues cuanto menos riesgo, menos tipo de interés. ¿Sí? Esto es claro. Yo os decía a mis hijos, tenemos el equipo de los que devuelven y el equipo de los que devuelven peor. Joder, pues siempre que se prestan, los que devuelven peor pagan más interés. Pues si el pago de comprarse un helado con el dinero del hermano hasta que les dé la asignación es recoger la cocina un día, al que paga tradicionalmente le dejan 3 días. ¿Por qué? Porque dice, joder, igual no me paga. Entonces, como igual luego se inventa algo y no va a recoger, pues no quiero, ¿vale? Entonces, todo lo que tiene que ver con el riesgo hace que a mejor garantía, mejor riesgo, mejor precio. Pero bueno, en principio estamos donde estamos y cualquier operación donde se pone una garantía de un inmueble, los gastos a día de hoy los paga la entidad financiera, ¿vale? Y los gastos son el impuesto, o sea, el impuesto, notaría, registro y gestión. ¿Y si mi hermano es gestor? ¿Podría hacerlo yo? Es decir, la gestoría, joder, si es ir, recoger los papeles y volver. ¿Qué pasa con la gestoría? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Es un gasto que podrías asumir tú? ¿Podrías ahorrártelo? Porque esto es pasta, ¿eh? Igual por cada escritura son 400 euros. ¿Qué pensáis? Os quiero ahí en el chat. ¿Qué pensáis? Venga, que esta no toca Juan Palomo. ¿Podría hacer yo la gestoría por mi cuenta si pido un préstamo o no? ¿O tengo que hacerlo con el banco? Venga, ya veo por ahí Ana. Venga, alguno más. Yo diría que no. No podría, no podría. Y bueno, y ahora viene la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser que no? Porque el banco gana pasta con esto. Sí, seguro. Sí. Como decíais el otro día, la banca nunca pierde. Bueno, muchas veces sí. Pero ¿por qué no podría? Bueno, pues no podría por lo siguiente. La hipoteca, que no es otra cosa que una garantía mejor, es decir, es una garantía que lo que hace es señalar un bien. Decíamos el otro día que todos los préstamos son siempre con garantía personal y lo único que hacemos es
añadir otras garantías. Bueno, pues la hipotecaria, que es una garantía de las buenas, porque señala un bien y hace que puedas ir a coger el bien para cubrir el pago de la deuda de manera muy fácil y muy rápida. Pues esa garantía, en principio, si no está inscrita en el registro, es decir, si no se inscribe la hipoteca, no es decir, no se puede ejecutar. Es decir, dentro de el préstamo, la inscripción en el registro de la propiedad es constitutivo. Es decir, si te dejo a ti que me pides el préstamo, que hagas la gestión para inscribirlo en el registro y no lo inscribes, yo luego no te puedo quitar la casa. Por lo tanto, claro, el cliente no tiene ningún interés en inscribir la garantía, la hipoteca, pero ni para Dios. Entonces, en el proceso, que es inscribir primero la compra-venta y posteriormente inscribir el préstamo, para que sea constitutivo, la garantía la tiene que inscribir la entidad financiera. Es decir, la entidad financiera no puede dejarlo en manos de un tercero, porque si lo deja en manos de un tercero es posible que no se haga, ¿vale? Entonces, ese es el motivo. Aparte, que luego, dentro del proceso de negocio, haya unas cesiones y, por lo tanto, la entidad financiera cobre algo de la gestoría. Pero eso no es importante. Lo importante de verdad es que es un proceso que no podemos dejar en manos de el que no tiene interés en hacerlo, ¿vale? Y por lo tanto estaría ahí, ¿vale? Volviendo un poco al tema de los gastos, aquí veríamos que la operación son 150 de compra y los gastos pues serían, pues, no sé, de los entornos del 12%. Por lo tanto, para saber cuánta financiación hace falta, lo que tendríamos que mirar es los 150 y creo que señalo aquí con el, a ver, voy a poner el cursor, sí. Venga, puntero, vale. Tenemos los 150.000 más, imaginaros un 12%, ¿no? Pues que sean, bueno, un 12 es una cifra muy mierdosa, a mí me sale mejor con 10. Con un 10%, pues que sean 165.000 de operación. Si estos tienen 48.000, pues aproximadamente necesitarían de los 165, pues necesitarían menos 50, pues necesitarían 115 más o menos, ¿vale? 110 y un poquito más, 112, ¿vale? Entonces, ellos pedirían 112 habiendo entregado esta cantidad, ¿vale? Bueno, vamos a analizar, decíamos que qué perfil tienen ellos. Hemos visto la finalidad que nos gusta. Hemos visto que en principio aportan pasta, luego vendremos a esto otra vez. Están acostumbrados al pago, nos gusta, porque no solamente han estado pagando, bueno, han estado pagando algo similar a la cuota de manera mensual desde hace 8 años, ¿no? 500 euros, están acostumbrados al pago. Por lo tanto, eso nos encanta. Y luego vamos a analizar un poco los perfiles de ingresos, ¿vale? ¿Qué os gusta, qué os parecen los contratos indefinidos? ¿Gustan o no gustan? Venga. ¿Indefinido sí o no? ¿Es igual? ¿Nos gustan? Sí. Es decir, bueno, desgraciadamente no todos los contratos son iguales. Y esto hay sectores, hostia, donde no hay un contrato indefinido ni de coña. Y os hablo, por ejemplo, de la sanidad. La sanidad es acojonante, parece mentira que haya cirujanos o anestesistas que están operando que tengan contratos por semanas o por meses. Es acojonante y tienen una vida laboral de 5 o 6 años, pero una continuidad en el trabajo con precariedad absoluta. ¿Vale lo mismo un tío con una oposición aprobada en un hospital que no le pueden echar ni yendo mamá a trabajar que alguien que tiene contratos semanales? Pues no es igual. Y en esto, pues es que no es igual, ¿vale? Y hay un grado donde comienza que el que más gusta es el trabajador por cuenta ajena para la administración, el funcionario. Luego están los contratos laborales para la administración y luego duración indefinida nos gusta por encima de obra y servicio, duración determinada, donde ya hay una amalgama, donde en caso de mare magnum, pues ya estamos viendo quiénes son los que salen primero, ¿no? Los que más barato salen. Con la reforma laboral lo que se ha hecho es intentar abaratar todo lo que tiene que ver con la reestructuración empresarial, es decir, bajar, que no haya estas diferencias y que al final la empresa pueda optar entre echar al menos válido, aunque sea más mayor, frente a alguien
con una antigüedad mayor que al final se tiene que pagar derechos consolidados. Bueno, a día de hoy sigue pesando muchísimo en las empresas y lo más fácil es echar al más barato, ¿no? Desde recursos humanos, y si tenéis algún módulo de recursos humanos, pues bueno, yo entiendo que es mucho más caro, pero cuando todas las compañías se empeñan en seguir haciéndolo así, siempre sale fuera el más barato, ¿vale? Entonces, bueno, la tipología de contrato afecta a que nos guste más o menos. Los salarios, ¿qué os parecen? Entre los dos, 2.100. ¿Sí? Bueno, normalillo, normalillo. Bueno, habrá que ver, ¿no? No es lo mismo Barcelona, Sant Cugat, no es lo mismo Hospitalet, no es lo mismo Ciudad Real o Zamora que Madrid. Bueno, pues cada sitio hay que mirar, ¿no? En principio, bueno, no son unos ingresos muy, muy altos. Ojo, hay una parte buena en la parte de que los ingresos no son muy altos, que es el tema de la posibilidad de reposición. Es decir, un salario de 1.200 puedes encontrar ubicación en otro nuevo empleo. Un salario de 4.000 no va a volver al mercado a 4.000, ¿vale? Por lo tanto, bueno, no hay tampoco malo. Bueno, pero sí que es cierto que estaríamos un poquito justitos. Lo que hay que mirar, como decía yo el otro día, dos temas. Uno, de los ingresos que tienes, qué obligaciones de pagos hay y sobre todo, como sabéis cómo calcular los ratios, el ratio de endeudamiento, ¿sabéis cómo calcular ratio de endeudamiento? Rato no, ratio. Vale, el ratio, es decir, cogemos los ingresos netos y se coge la cuota mensual y se divide entre los esos. Y ahí nos va a dar 35, 40, 28, lo que sea. Os decíamos el otro día que la norma es rondar los 35%, ¿vale? Pero aquí hay que tener en cuenta el cómo calculamos tanto los ingresos como los gastos, ¿de acuerdo? Bien, entonces, bueno, vemos que es normalito. Entonces, bueno, decía que en el análisis de la operación, hostia, miramos incidencias y, joder, aparece una deuda de un móvil de 123. ¿Qué os parece esto? Yo, por ejemplo, hoy estoy enfadadísimo porque de tener una cobertura que tenía que tener de ADSL, pues me encuentro con que la cobertura va muy mal, es muy lenta y me voy a cabrear. Encima seguramente me hayan cargado algún complemento. ¿Cómo veis lo de tener en una SNEF o en incidencias tener 123 euros? ¿Cómo lo analizáis vosotros? ¿Qué os parece? Bueno, en pago voluntario, a ver, motivos al final es, bueno, hablas con el cliente y en este caso nos dicen, no, mira, va, lo peor, intentamos darnos de baja, me metieron una comisión que no me correspondía, intenté darme de baja por una menudos ladrones malos. Es decir, claro, aquí creo que es bastante más complicado darse de baja de una compañía telefónica que, que cualquier otra cosa. O sea, esto se debería de estudiar en las escuelas de negocio, cómo darte de baja sin incidencias. Es muy complicado. Entonces, bueno, sí que es cierto que al final, cuando alguien tiene, ¿cómo se valora? Desde el punto de vista del riesgo, ¿no? Independientemente de que sea justificable, e insisto, que igual yo sea el primero que mañana me quiera cambiar de compañía, pero es posible que aun teniendo razón el cliente, que seguro que lo tiene, son 123 euros, ¿no? Entonces, tenemos dos lecturas. La primera es, joder, el cliente lleva razón, macho. Es verdad, intentó darse de baja, la compañía, oye, no comunico, no ha habido forma, son unos ladrones, lo peor. Eh, lo peor, es normal tener esto en compañías de teléfono, ¿no? Es normal. Pero claro, yo le voy a dejar pasta a este tío. Y entonces pienso, hostia, lleva razón y no paga. 123. Claro, si llevando razón, por llevar razón, no paga 123, cuando no la lleve, es decir, cuando yo le haga algo malo, le cobre una comisión que no le gusta, le cargue un concepto que no le gusta, no tenga en cuenta su ingreso de nómina porque es una transferencia, no sé, va a llevar razón y no me va a pagar. Si por 123, que es una mierda de dinero, el tío es capaz de salir en todos los listados del mundo y se enorgullece y dice, no, no, es que llevaba yo razón, hostia, cuando sean 5.000, ¿qué va a hacer?
Entonces, desde el punto de vista del riesgo, aunque mucha gente tenga, no nos gusta. Cero. Porque si es capaz de salir en todos los listados por 123, porque llevaba razón, nos gusta muy poco. ¿Vale? Yo lo valoro súper negativo. O sea que a mí, temas de incidencias, cero. No me gusta. Me cuentes el rollo que me cuentes, lo que sea, me da igual. Pero macho, resuélvelo. 123, me cago en la puta. No lo dejes ahí para que deje marca. Límpialo. ¿Sí? Vale. Entonces, bueno, en el conjunto aquí, al final, esta operación, por dar la solución que quedan 6 minutos, esta es una operación que al final se nos va a caer, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, a los 10 meses no pagan, porque alegan que la garantía ya no vale lo que pagaron y prefieren salirse. Es decir, hay una caída del mercado brutal y lo que ellos han comprado en 150, pues resulta que en el mercado se pone a 50.000 y donde ellos están pagando una cuota de 500, en el mercado del alquiler se paga en 250. De tal manera que esta gente decide dejar de pagar. Claro, aquí afloran las miserias de la operación, ¿vale? Afloran, porque siempre que hay un impago o una caída, siempre afloran esas miserias que han hecho que nos equivoquemos, ¿vale? Entonces, lo primero que veremos es, bueno, primero, lo que chirría del todo. Bueno, en primer lugar veríamos que, hostia, los 48.000 euros en forma de renta es lo que chirría. Esta operación se cae porque los compradores no han puesto 48.000 de su cuenta. No han llegado y tenían más 48 y el día siguiente tienen cero. No. Los compradores lo que tienen es que a lo largo de, eran cuotas de 500, son 6.000 al año, en 8 años han estado pagando en forma de renta una cantidad. Y entonces no ha salido la pasta de su bolsillo. Y por lo tanto, cuando dejan de pagar, ¿qué tenemos? Que ese dinero, esos 48, no duele, porque ellos han estado recibiendo un servicio a cambio de esas rentas que han pagado. ¿Cuál es el servicio que han estado recibiendo a cambio de esos 500 mensuales? Venga, que piense que estáis ahí. ¿Qué han recibido? ¿Esta pareja qué recibe? ¿Qué recibe? Claro, a cambio de esos 500 han estado recibiendo la vivienda, una casa, como un alquiler, de tal forma que al final, cuando deciden impagar, ellos dan por satisfecho esos 48.000 que han pagado, porque dicen, joder, llevo 8 años viviendo aquí, por lo tanto, desde el punto de vista de la pérdida, para mí no es ninguna pérdida. Además, entonces sale la primera miseria. La primera miseria que tiene la operación es que no han hecho realmente un desembolso efectivo, sino que lo que han hecho ha sido simplemente un pago por un servicio mensual, ¿vale? Es la primera miseria. La segunda miseria que tenemos es la garantía, ¿vale? La garantía que es un poco mierdosa, es decir, una garantía de primer nivel ante una caída de mercado no va a un 70%. En cualquier caso cae como mucho la mitad o un 40%, pero lo que vale, si hubiese caído un 40%, habríamos estado cubiertos, pero como la garantía era bastante mala, mala me refiero a un pueblo en la periferia, con una sobreoferta en venta, con una baja demanda, por lo tanto, fuera. Y luego hay un tema que es ¿recordáis el tema de la subasta? Es decir, oye, vivienda habitual sale tasada en 150 y por lo tanto, a la hora de la ejecución, el banco me va a pagar el 70%. Claro, yo debo 100, el 70% de 150 son 120. Hostia, si debo 100, todavía el banco me da dinero. Y por lo tanto digo, oye, yo me voy a vivir de alquiler, en vez de pagar 500 que estoy pagando en esta cuota, voy a pagar 250, entrego la vivienda y me olvido. ¿He perdido dinero que tenía ahorrado? No. ¿Por qué? Porque en definitiva nunca lo puse. Es un dinero por el cual he logrado una vivienda para poder vivir desde hace 8 años. Y por lo tanto ahí está el indicio. Además, bueno, la tercera miseria que tendríamos sería, bueno, la precariedad, digamos, laboral. Es decir, es cierto que cuando hay un nivel de ingresos bajito, puede dar lugar a que los trabajos no sean
bueno, son de cierta precariedad y por lo tanto aquí en el momento que hay un desajuste, al ir muy justito de ingresos, ninguno de los dos poder asumir la cuota, pues al final en cuanto cae uno un poco, en este caso concreto, ella tiene lo que es un ERTE durante unos meses y de 900, pues le cogió en reducción de jornada que estaba trabajando por 600 y se acabó quedando cobrando 500. Entonces, claro, en el momento que hay un desajuste en los ingresos, pues automáticamente quieren ajustar todo lo que tiene que ver con los pagos y ahí es donde analizan la operación y dicen, va, no quiero. Y la tercera miseria, la cuarta miseria que tendría sería el tema de la incidencia. ¿M? La incidencia lo que nos dice ya es, joder, si ya nos avisaron, si ya estaban ahí, si llevaban razón, si estaban dispuestos a estar en los listados por 123 euros, pues ya lo estábamos viendo. Cuando vino la complejidad o cuando vino el problema, pues se hicieron lo que ya nos habían anunciado, es dejar de pagar, ¿vale? Por lo tanto, en un análisis. ¿Cuál era la segunda incidencia? Bien, no, incidencia no. La incidencia es solamente una, es la deuda, ¿vale? La incidencia, la segunda fue el impago nuestro, ¿vale? Cuando decidieron no pagar. Las miserias de la operación son la aportación de fondos, que no se realiza, la, la falta, la insuficiencia de los ingresos, que en el momento que uno de los dos tambalea en su situación laboral, se ven con apuros. La tercera sería que la garantía es realmente mala, es decir, un valor no objetivo en una zona no muy buena, por lo tanto, en una caída de mercado sufre mucho más y, y finalmente, lo último, digamos, el último error, la última miseria que sale es la incidencia que tenían del teléfono móvil, ¿vale? Es decir, que el cliente ya nos había avisado que cuando hubiera algún problema se iba a bajar del barco y no iba a pagar, ¿vale? Entonces, claro, al poner el dinero, comprar una garantía regular, tener una situación laboral muy justita, pues al final no tenemos dónde enganchar y por lo tanto se cae, ¿vale? Entonces, aquí, ¿para qué me sirve esto? Bueno, pues esto me sirve para analizar un poco lo que hemos visto. ¿Qué ocurre? Que en una teoría, y mañana seguiremos trabajando en distintos casos, en una teoría todo cabe, ¿vale? Pero cuando llega el caso real, ostras, ¿qué cosas tenemos que mirar? ¿Cómo, ¿vale? Entonces, en la sesión de mañana, que será la última, veremos, analizaremos un poco todo lo que tiene que ver con la documentación cómo documentamos todo el tema de ingresos, todo el tema de capacidad de pago, como estabilidad laboral, etcétera, y analizaremos otros casos para, bueno, a raíz de ahí ir viendo, bueno, ir viendo todo lo que tiene que ver con el no módulo del riesgo. Que como os digo, da igual dejarle dinero, si no te equivocas con mi hija pequeña, seguramente no te equivoques cuando tengas una empresa o cuando estés en una multinacional y tengas que pedir mucho más dinero. Por lo tanto, es absolutamente asumible que el análisis del riesgo correcto para una operación más pequeña te vale para una operación mayor, ¿vale? Y bueno, ya siento, por favor, siento de verdad el que hoy hayamos tenido este tema técnico, intentaré cambiarme de compañía, aunque es posible que muera en el intento, pero bueno, mañana estaremos en funcionamiento desde a la misma hora y espero que sin incidencias técnicas, ¿vale? ¿Alguna pregunta sobre el caso en concreto este? Que, como os digo, es un caso absolutamente real y, y donde nos sirve para ver el tema de la aportación de fondos, que es fundamental, porque si aquí hubiesen puesto la pasta a ellos, pero de verdad, o sea, de cuenta en corriente y salen 48.000 y aporto 48, el piso aguantan, porque asumen sobrepagar un alquiler en 200 euros mes y no deciden dejarnos colgados. Pero nos dejan colgados porque no han hecho ese aporte de pasta, bueno, entre otras cosas, ¿vale? Y por mi parte nada más. Muchísimas gracias y yo creo que Daniel, muy bien. Creo que Daniel está ahí. Buenas tardes. Ya, aquí estoy. Vale.
Pues nada, Daniel, sí, me oís bien? bueno, yo creo que Daniel está entrando. Sí. Bueno, por mi parte nada más, simplemente para mañana analizaremos los distintos casos que tenemos y trataremos de poner en común, bueno, los aspectos más destacables a la hora de documentar las operaciones, ¿vale? Eh, a ver, una pregunta, Daniel. El viernes 28 pone una clase 9:30, 1:30. ¿Cómo se hará con el trabajo? Bueno, yo no Sí. soy el de la clase Vale, sí, perdona, pues vamos a ver, en porque principio, vosotros estáis haciendo prácticas, ¿verdad? eso es. Yo creo que está hablado el tema con las, o Bueno, sea, yo para en que principio estén. conmigo creo Ah, que vale, vosotros no Eduardo, tenéis perdona, sí. clase mañana y luego colgaré lo que es el examen que consistirá en un análisis práctico de un caso del estilo de esto, exactamente igual que uno de estos y por mi parte, como os digo, presentaremos un caso práctico del estilo de estos para que analicemos y luego haremos algún tipo de pregunta, bueno, sobre lo que hemos estado viendo aquí de capacidades de pago o cómo acreditar, bueno, determinados ingresos o qué ratios hay que tener en cuenta para el análisis. Pero lo más importante será el caso práctico, ¿vale? Vale, Bueno, pues chicos, por mi parte Eduardo, nada más. Si no tenéis simplemente ninguna pregunta, muchas con lo que gracias me escuchas, Eduardo. y perdonad por el, por el tema técnico de hoy, que la verdad me ha vuelto de cabeza y como os digo, intentaré mañana cambiarme bueno, de compañía ni de coña, ¿eh? Esto que has Vale. dicho, ¿cuándo será? Bueno, yo calculo que será a la semana que viene, ¿vale? La semana que viene, ¿he enterado bien? Vale. Es decir, lo que es el tema de la evaluación del módulo va a consistir en una prueba que vamos a realizar por escrito, que colgaremos en la plataforma y que podréis descargar para hacerla, llevar alguna pregunta corta y sobre todo, en la que viene no hay clases, no, es al margen de mi clase. O sea, eso lo dejarán colgado y habilitado para que lo podáis hacer, ¿vale? Eso es. Se lo dejan colgado para que lo descarguéis y yo luego ya lo corrijo, ¿vale? Las clases, pues bastante poquitas son para que podamos ir viendo, ¿vale? Vale, entonces por mi parte nada más y simplemente hasta mañana, ¿de acuerdo? Muchísimas Vale, gracias y nos vemos. Cualquier duda, vale. mañana me decís o vía email, ¿de acuerdo? Gracias. Hola. Perdona, antes de marcharos, ¿a mí me escucháis bien? Que creo que Eduardo no me escuchaba. ¿Me escucháis bien? Vale, sí, perdona. Bueno, a ver si un par de cositas. Con respecto a lo de que me preguntabais del día 28, es una clase que hay por la mañana de asesoramiento y planificación financiera. Mañana os confirmaré, pero creo que están avisados para que ese día tengáis estar enterados en vuestra entidad de que os dejen ese rato para la clase. De todas formas, lo comentaré con Elena y mañana os lo confirmaré. Pero creo que estaban avisados para que ese día pudieseis estar en la clase, ¿vale? Luego, algo más tenía que comentaros. Vale, sí, creo que me habéis preguntado por el tema del examen de fiscalidad aplicada, que no os aparecía, pero ya os he comentado, esta mañana ya está colgado el examen en el módulo 5 en el apartado de evaluación, ¿vale? Si tenéis cualquier duda o no lo encontráis, lo podéis decir. Eh, sí, dime una pregunta. Me voy a poner las gafas que si no, no voy a ver bien. Sí, Ana, la fecha de entrega del que vale un 20% es el domingo. ¿Te refieres al de fiscalidad aplicada? Sí, el de fiscalidad aplicada creo que es la fecha de entrega es el domingo, pero creo que es la parte del examen que vale, que era un 90%, creo que, si no me equivoco, creo recordar. Ahora os lo miro un momentito en la plataforma.
A ver. Uy, bueno, ahora no lo tengo accesible. Sí, la que vale menos es para el jueves y la que vale más es para el 20, o sea, para el domingo. ¿Vale? Eh, sí, creo que es así. No sé si alguna cosita más os tenía que comentar. Nada, pues lo de fiscalidad aplicada, eso ya lo tenéis colgado. ¿Habéis podido acceder al... no, no me ha dado ocasión de preguntarle ahora a Eduardo si lo iba a necesitar o no, pero también tenéis el enlace al artículo que comentó el otro día. Sí, la del, correcto, es la del 10. Olga, ¿no has encontrado lo que no has encontrado exactamente qué es? ¿Lo que es el examen o hace referencia al artículo? Lo del jueves, lo del jueves está en el módulo, si vas a la plataforma, en el módulo, creo que es el de fiscalía aplicada, no sé si es el 6 o el 5, el módulo 5, perdón. En el módulo 5 de fiscalidad aplicada, en la parte de evaluación hay dos partes, ¿vale? Una parte que es una que vale que además figura como el 10% y otra que es un examen que figura con el 90%. La del 10% es la que era, me parece que para este jueves, y la del 90% que es el examen, esa la hemos colgado esta mañana y es para el domingo. ¿Está claro? ¿Está claro? Vale. Sí, si quieres lo puedes buscar y así me confirmas que lo tienes claro luego. Vale. ¿Ya lo has encontrado? Vale. Eh, Perfecto. ¿Tenéis alguna duda más sobre este tema o sobre cualquier otro? Vale. Bueno, si tenéis cualquier duda, de todas formas en el foro o incluso en mi mail, no sé si os lo llegué a poner mi mail, pues me podéis escribir directamente desde el mail, pero os estoy escribiendo mi mail. Bueno, no me deja, a mí en el chat, al ser el administrador, no me deja ponerme en el foro. Os veo, pero no puedo escribir. Simplemente daniel@cunel.es, si queréis, o desde el foro o directamente hacerme cualquier consulta directamente a daniel@cunel.es, me lo podéis hacer, ¿vale? Cualquier duda, sin problema. Vale, pues entonces, si no hay ninguna cosa más, a ver, Ana, ¿qué estabas escribiendo? Bueno, si no hay ninguna cosa más, mañana nos vemos, ¿vale? Bueno, pues lo dicho, si necesitáis o cualquier duda, desde el correo. Bueno, mañana nos vemos. Un saludo. Hasta mañana.